Más allá de esto, hablamos con José Sbroco, que es corresponsal, que es periodista tucumano. Hola José, ¿cómo te va? Víctor González, estoy con Flavia Fuentes Copelo. Buen día, ¿cómo va? Hola Víctor y Flavia, ¿cómo están? Pero bien, Gracias aquí por estamos. llamar. Bueno, a ver, contanos, ¿cómo han tomado en Tucumán esta decisión de Mansur de finalmente renunciar como jefe de gabinete y, imagino yo, volver a la provincia de Tucumán para el armado electoral del año próximo, imagino? Bueno, a ver, la renuncia de Mansur o el regreso de Mansur a Tucumán era algo que estaba cantado, que solamente había que definir el cuándo. Ujú, Ayer se conoció que ese cuándo va a ser en febrero, ujú. no solamente por lo que trascendió en los medios nacionales, sino inclusive lo pude chequear con la propia vocera del jefe de gabinete de la Nación, de que febrero Mansur va a estar de regreso en Tucumán para ponerse la campaña al hombro de las elecciones provinciales. Perdón, Acá José, ¿las elecciones provinciales ya está previsto que se van a desdoblar respecto de las nacionales? sí, a ver, la constitución provincial indica que las elecciones provinciales tienen que ser en agosto. Ah, perfecto. El tema es que antes de ayer, el vicegobernador de Tucumán, que está a cargo del Poder Ejecutivo, Sí, Osvaldo Jaldo, sí. firmó un decreto convocando para el 14 de mayo, algo que la oposición leyó o entendió como que intentan despegarse de la gestión nacional Claro, para tener un mejor resultado político, un mejor resultado electoral. claro. El gobierno nacional no la está pasando para nada bien. Ujú. De hecho, el fracaso de la gestión de Alberto Fernández provocó que la mayoría de los distritos se despegaran de las elecciones nacionales. Ujú, Estuve haciendo un repaso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Cruz serían las únicas tres provincias ujú, de 24 distritos electorales que tiene la Argentina ujú. que van a unificar las elecciones con la elección nacional. Quiere decir que el resto de las provincias se van a despegar del gobierno nacional. Es un dato que no es para nada alentador para la Casa Rosada. Pero volviendo al tema de Mansur, Mansur, en algo que se va a discutir judicialmente, Ujú. porque Mansur va a intentar ser vicegobernador junto con Jaldo, es decir, invertir la fórmula que Ajá. Ah, ganaron en 2015 y 2019. La constitución local dice que el gobernador puede estar 8 años Ujú, sí. y nada más. Y ujú. en el caso del vicegobernador dice que puede ser 8 años vicegobernador y después está habilitado para ser gobernador. En el caso del gobernador puede ser vicegobernador, no está expresamente ni permitido ni prohibido en la Constitución, con lo cual hay un gris Claro. Claro. y se espera que Mansur en las próximas horas haga un planteo, una declaración de certeza ante la justicia para ver si está habilitado o no a ser vicegobernador. Ujú. El adelantamiento de las elecciones en Tucumán además tiene otro factor, A ver. porque Mansur desde que llegó a la jefatura de gabinete en septiembre del año pasado, empezó a construir lo que se llama el proyecto Juan 23. Ah, sí, que estaba Eh, con la foto parafraseando al Papa Juan XXIII, Así ¿no? es. Ujú. La intención real de Mansur es por lo menos integrar la fórmula presidencial el año que viene. Entonces, si Mansur, esta es la lectura que hacen dentro del círculo íntimo de Mansur, si Ujú, Sí. Mansur en Tucumán consigue un triunfo aplastante, ujú. va a quedar bien posicionado para integrar una fórmula nacional. Ah, Por ah, eso es ah. que, Ah, por eso es pero que perdón, perdón, José. ¿Esto O sea, significa que puede ser una candidatura testimonial, la de eso. Mansur? tranquilamente, si a Mansur le va bien y después se unen algunos planetas dentro del peronismo nacional, Sí. Mansur podría integrar esa fórmula nacional Ujú. con el triunfo de Mayo en sus espaldas. Por eso que el adelantamiento de las elecciones para el 14 de mayo tenga algún tiempo para después inscribirse en esa competencia Ahora, nacional. el pueblo tucumano
bien gracias, o sea, no están pensando en el pueblo tucumano y la mejor forma de gestionar un gobierno provincial, sino solamente importa mover las piezas para perpetuarse en un cargo público. Mansur, ¿hace cuánto tiempo que está dependiendo del Estado, tanto provincial como nacional? Desde 2003. Desde del gobierno tucumano estoy hablando, ¿no? Claro. Porque antes de 2003, Mansur había sido secretario de salud del municipio de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, Ajá. Donde ahí lo conoce a Ginés González García, había trabajado con Alberto Balestrini, que fue intendente de La Matanza mucho tiempo, fue Sí. presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, fallecido ya, Sí. pero bueno, y después en 2003 llega a Tucumán porque el que era el candidato a ministro de Salud en ese momento, Carlos Fernández se llamaba, murió entre que Alperovich ganó las elecciones y le tocó asumir. En el medio se murió el que estaba designado ministro de Salud y ahí aterrizó Mansur en la provincia. Fue 4 años ministro de Salud, 8 años vicegobernador, 8 años gobernador. En el medio esta licencia para ser jefe de gabinete en un periodo de 2013 a 2015 también tuvo una licencia como vicegobernador, que fue ministro de Salud de Cristina Kirchner. Y bueno, esa es la trayectoria de Mansur acá. Pero bueno, básicamente viene a Tucumán para ponerse la campaña al hombro, ver si consigue un buen resultado electoral que lo deje bien posicionado para integrar la fórmula del peronismo el año que viene. Claro, esa sería la estrategia, exactamente. Ahora, Mansur no puede ser candidato en Tucumán. Y eso lo tiene que resolver la justicia, por eso te contaba, va a ser un planteo, una declaración de certeza para que la justicia le diga si puede o no ser candidato a vicegobernador. De todos modos, recordemos que Mansur es senador suplente. Si Pablo Yedlin, que es senador nacional por Tucumán, pide licencia, porque otra de las posibilidades es que Yedlin integre la fórmula en Tucumán, en caso de que Mansur no lo habilite, entonces le libera la banca de Senado para Yedlin. O sea, todos los frentes cubiertos. ¡Qué bárbaro! No va a quedar nunca en el llano, Mansur. Claro. Le falta algo en diputado y ya está. Todos los planos. En todos los planos. A todo esto, ¿y la oposición qué dice en Tucumán? Y bueno, la oposición primero empezó con unos planteos en la justicia para que se respete la Constitución y las elecciones se realicen en agosto del año que viene, como marca la Constitución. El problema que tenemos en Tucumán es que la justicia, desde 2003 hasta 2022, hace 19 años, que Alperovich, Mansur y Jaldo vienen designando miembros en el Poder Judicial. Entonces son todos amigos y la justicia funciona como un apéndice de los gobernantes. Está bien, pero a ver, los fallos judiciales, más allá de que puedan ser amigos o enemigos, debiera haber un fallo judicial. En todo caso, que se opine sobre el fallo judicial y no haciendo la presunción, porque con ese criterio son todos amigos hasta que dejan de hacerlo. No, de hecho te decía, hay el intendente San Miguel de Tucumán, ex peronista, que hoy está muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta, está dentro de Juntos por el Cambio, hizo un planteo para que la justicia, para que se respete la Constitución y que las elecciones fueran en marzo, en agosto, perdón. Pero la justicia le rechazó ya dos planteos. Claro. Por eso te digo, la justicia ahora está en la Corte Suprema de Tucumán esa causa. Están esperando que la Corte emita su sentencia para recurrir a la Corte Nacional. Pero hasta que la Corte Provincial no se expida, van a pasar las elecciones. No puede pasar a la Corte Nacional. Exactamente. Ese es el gran temor que hay en Tucumán, de que la Corte tucumana falle cuando esto ya esté el hecho consumado. Y a todo esto, ¿cómo viene el oficialismo en Tucumán gobernando, por un lado, y cómo, si hay alguna encuesta que se haya conocido en torno a cuál es el pulso de la sociedad tucumana respecto de las elecciones? Tanto Mansur como Jaldo, si vamos a las encuestas,
están con una aprobación cercana al 40%, que es el piso histórico que te diría que tiene el peronismo. Que tiene el peronismo. Claro. Entonces, si la oposición no arma una buena propuesta donde englobe a toda la oposición, claro, va a ser difícil competirle. Claro. Y bueno, lo que espera la oposición es que el fracaso de la gestión de Alberto Fernández arrastre a la dirigencia tucumana. O sea, Mansur no se va a poder despegar de la gestión de Alberto Fernández porque ha sido el jefe de gabinete, ha sido el segundo hombre más importante de la gestión de Alberto Fernández en el último año y medio, ponele hasta que vuelva a Tucumán. Entonces no va a poder despegarse del fracaso nacional. El tema es que, bueno, la oposición aproveche esa beta y la explote para poder hacerle que reste punto. Me parece que ahí va a ser la clave de la oposición, lograr instalar ese relato. ¿Y asoma algún candidato que pueda aglutinar a toda la oposición en Tucumán? José, ¿nos escuchás? Bueno, sí, ahora sí te escucho. Mira, Juntos por el Cambio tiene bastantes problemas en Tucumán. El radicalismo por un lado y el alfarismo, que es el sector que responde al intendente de San Miguel de Tucumán, no están pasando por una buena luna de miel. De hecho, parece un matrimonio recién divorciado, para seguir con la metáfora. La cuestión es que todos los dirigentes opositores saben que separados no tienen ningún tipo de posibilidad de competir con el oficialismo. A todo esto, me imagino que se van a retomar las conversaciones con Ricardo Bussi, que está a nivel nacional, está aliado de Javier Milei. De hecho, ayer le hice una entrevista a Bussi en mi programa de radio y él decía que, bueno, habrá que sentarse a conversar. La verdad es que ya fracasaron varios intentos anteriores de unirlo a Ricardo Bussi a la oposición, pero si vos tenés que el peronismo saca 40 puntos como mínimo en Tucumán. ¿Bussi cuánto tiene? Y en las últimas elecciones sacó 17 puntos. Entonces, es el árbitro. Bussi es el árbitro. Exactamente. Entonces, va a depender de cómo llegue Bussi a esa instancia, porque si no lo comparamos con el Bussi de 2015, sacó 3 puntos, capaz que es insignificante, pero el Bussi de 2019 sacó 17 puntos, te deja sin margen matemático para ganar. Las elecciones en Tucumán se definen por un voto, así que no hay balotaje, nada. Un voto y está adentro. ¿Y las relaciones entre Mansur y Jaldo son fluidas? Porque me había llegado el comentario que había bastante roces. El año pasado, el 8 de marzo del año pasado, se hizo la elección del defensor del pueblo de Tucumán, que marcó un quiebre en la relación entre Mansur y Jaldo. Mansur quería que continuara el defensor del pueblo de ese momento, y Jaldo, para medir fuerzas en la legislatura, propuso a uno que era legislador en ese momento, que es el actual defensor del pueblo, Eduardo Cobos. A partir de ahí se enfrentaron en una interna feroz, en lo que, Jaldo fue candidato a diputado nacional en primer término, y Mansur como candidato a senador suplente por otra lista dentro del peronismo. Se tiraron de todo en esa interna. De hecho, esa interna aún continúa por lo bajo, entre los dirigentes de segunda y tercera línea, que dicen, bueno, no puede ser que yo el año pasado he militado para esta lista, que pusimos toda la carne en el asador, y ahora los dos referentes, Mansur y Jaldo, andan a los abrazos y a los besos, y como que la dirigencia de abajo es la que se siente defraudada por eso que pasó. Entonces también puede ser un ingrediente que le sirva a Juntos por el Cambio para tratar de sacar un buen resultado. Muy bien, José, te agradecemos muchísimo que hayas hablado con nosotros y que nos hayas pintado este panorama realmente esclarecedor, ¿no?, de cómo está la situación política en la provincia de Tucumán. Por supuesto que te vamos a convocar nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo grande. Hasta cualquier momento. Luego.